No necesitas presentar el certificado de trabajo para recibir prestaciones en dinero, cuota mortuoria y prestación ulterior. El reporte mensual del patrono en la planilla electrónica contiene la información que acredita al trabajador los derechos al programa de enfermedad, maternidad y accidentes. Política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS. Justamente les agradecemos que se conecten con nosotros. Bienvenidos en este martes 10 de noviembre. Nosotros, como cada uno de los días, les traemos grandes invitadas y hoy no es la excepción. Pero antes de presentarles a nuestra invitada de lujo el día de hoy, quiero comentarles que mañana empezamos nuestro diplomado de Despega Mujer Emprendedora, mañana a las 7 de la noche, y muy, muy felices, la verdad, porque la receptividad del diplomado rebasó todas nuestras expectativas. Esperábamos 150 mujeres y al día de hoy cerramos la inscripción con 488 mujeres, así que eso nos tiene muy, muy felices porque estamos convencidos de que vamos a llegar a tantas mujeres que están deseosas de alimentar sus conocimientos. Así que muchísimas gracias a todas por estar pendientes de este tan importante diplomado de la mano con ONO Mujeres. Nosotros hoy tenemos de invitada a una gran artista, a una mujer emprendedora, a una mujer de negocios, a una mujer que nos hizo esta bella obra de arte. Algunas de ustedes recibieron en nuestro mes de aniversario pues una miniatura de esta bella obra de arte que representa a Revista Mujer de Negocios. Sin duda alguna es una pieza muy linda, muy llena de color, muy que representa a todas las mujeres. Y ella es Ethel Guerra. Hola, Ethel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Ethel, por tu tiempo, por estar con nosotros. Gracias públicamente por esa obra tan bella que nos hiciste para Revista Mujer de Negocios. Y antes de entrar de lleno a que nos cuentes sobre tu carrera como artista y nos hables de la importancia de la inversión en el arte en Guatemala, sí quisiera que nos compartas un poquito con nuestro público cómo hiciste o en qué te basaste para hacernos esta bella obra, Ethel. Bueno, hay dos cosas importantes. Como platicamos la vez que me propusiste el crear algo, fue bonito porque yo fui a una actividad precisamente tuya y me di cuenta de todas las mujeres que estamos ahí y que definitivamente, como dice tu eslogan, somos unas separadas, pero cuando estábamos ahí todas juntas, como que coincidimos en muchísimo de lo que es la revista. Y eso representa cabalmente cada una de ellas dentro de una gran muñeca, porque mi híbrido es una flor de la cual emerge una mujer y siempre tiene que ver mucho con Guatemala, y esta precisamente tiene que ver con el lago de Atitlán, los volcanes, el agua, la mujer, y como tratar de que el colorido de Guatemala se represente en mi obra, que es parte de lo que me ha motivado toda la vida a trabajar, ¿no? Que uno conoce cada cantidad de mujeres que siempre van para adelante, y eso es algo excepcional en las guatemaltecas, y yo quería plasmar eso en mi trabajo desde hace muchísimos años. He logrado ya llegar a tener una representación donde mi híbrido ya es reconocido como una pieza propia, y eso fue lo que realmente trabajé para las dos acuarelas, porque debo decir que son dos acuarelas que me disfruté muchísimo trabajar para ti. Bellas que encierran los 4 elementos, ¿verdad?
tierra, agua, fuego. Entonces, y la verdad es que muy, muy linda, nosotros muy felices y orgullosas de tener una obra tuya que de alguna manera vamos a compartir con muchísimas mujeres, pues a partir del próximo año y el proyecto que estamos ahí armando para que miles de mujeres tengan esa pieza tuya en sus manos, así que confiamos que lo vamos a poder hacer realidad. Pero así que más allá de hablar de esta obra que tú amablemente nos creaste, Ethel, cuéntanos un poquito sobre tu carrera, ese fondo maravilloso que tienes atrás también, que tiene plasmado ese híbrido que ya es característico de tus obras. Muchísimas gracias, Marlene. Mira, te voy a contar. En realidad fue de esas cosas que te pasan en la adolescencia. A los 14 años, mi padre me dice, mira, Ethel, yo creo que es importante que eso que tenés, que te gusta dibujar, que te gusta hacer, realmente lo perfecciones. Y entonces había una escuela dominical, que es la Escuela Dominical del Cerrito del Carmen, que estaba dirigida por el maestro Max Arabia Wall. Yo todavía tuve la oportunidad de tomar clases con él. Así es como inicio, digamos, ese camino tan bello que al final se volvió mi vida entera. Y en el grupo de artistas del Cerro del Carmen, la escuela es una escuela gratuita que gracias a Dios y a los artistas como yo todavía está funcionando. Precisamente ahorita estamos iniciando el año 49 para llegar a celebrar los 50 años de fundación de la escuela, que funciona todos los domingos en el Cerrito del Carmen. Entonces, cada determinado tiempo ¿cómo será? Se renueva la actividad porque se cambian los artistas, precisamente porque cada uno de nosotros dona su medio domingo para seguir educando, tratando de llegar en mi caso, a los niños. Yo trabajo mucho con niños y con adolescentes. Ya la parte de adulto lo manejan casi siempre otros artistas. Y pues ahí vamos, camino a eso. Eso fue lo que me inició en el arte. Gracias a Max Arabia Wall, yo conocí muchísima gente. Después de la Escuela del Cerrito, me fui a estudiar a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, porque lo que corresponde en aquella época no existía la Superior de Arte como existe ahora. Y pues gracias a Dios, los mismos maestros que están ahorita impartiendo la Superior de Arte de alguna forma fueron maestros míos en la Escuela Nacional. Yo tuve suerte de tener a maestros como el maestro Juan de Dios González, César Cartagena, Hugo González Ayala, fueron parte de mis maestros en la escuela, pero como yo ya llevaba una base de acuarela, porque fue lo que te enseñan en el Cerrito del Carmen, ahí solo enseñan acuarela, entonces yo ya llevaba como ciertas clases, digamos, avanzadas. Entonces, eso me ayudó muchísimo porque en realidad en 3 años yo casi cerré la carrera. Y digo casi porque como casi todas las mujeres somos demasiado pasionales, pues el amor me tocó y pues... Y te inspiró para hacer otro tipo de obras. Otro tipo de cosas, sí. Entonces, al final, yo estuve entre el 89 y el 92 en la Escuela Nacional. ¿Ya? Y a partir de eso, acuarela. Es acuarela y siempre trabajas acuarela. Siempre fue acuarela, muy rara vez hago acrílico, que es precisamente la pieza que tenemos aquí atrás, que es una pieza de 1,50 m. Esa, exactamente, esa es la pieza entera, es una pieza de 1,50 m por 2. Esta la empecé a trabajar más o menos en noviembre del año pasado y la terminé hace 2 semanas. Y esa pieza... surgió la situación de todo esto, de la pandemia, de cómo sobrevivíamos los artistas y Fundación Pais hizo un proyecto que se llama Partes Iguales, donde hay muchas piezas de muchos artistas de nosotros que estamos donando el 50% de la obra y que la fundación lo va a hacer llegar al interior del país a artistas más, digamos, artesanos, porque estamos los artistas que tenemos... firma y nombre y hay artistas que hacen esas famosas piezas que tú miras de óleo que ves en las calles a las personas con ellas ofreciéndolas de puerta a puerta. O en los mercados de artesanías. Ese tipo de obra, pero ellos son artistas. Claro, ya hacen bellas obras. Y ellas, sí, cabalmente. Entonces, Fundación Pais decidió que iban a apoyar a este tipo particular de artistas artesanos y entonces ahí es donde surge la cuestión de presentar esta pieza. No había salido al mercado
precisamente porque, pues no, inicialmente no la había terminado porque es súper detallada. Si tú le El ves, cielo, me encanta el cielo, la verdad. mira, Los es detalles que todo, tiene tiene, detalle, detalle, detalle. Yo te envié algunos detalles pequeños claro, de pero las hojas, de las, en general, todo. al ver ahorita toda la obra, Ethel, ¿qué representa la obra para Hay ti? dos cosas interesantes, porque inicialmente a mí el cactus tiene mucho que ver con el apellido materno, porque mi madre es guerra, es de Oriente. Ujú. Y yo recuerdo en la casa de mi abuelo había un muro de piedra y atrás de ese muro de piedra había un cactus. Que Yo nunca, básicamente es esto, ¿no? nunca fui una niña muy tranquila, así que calculemos, tenía una relación muy íntima con el cactus. ¿Verdad? Cada rato mi pobre madre tenía que sacarme algo o irme a rescatar porque yo no sé, él tenía un cariño especial. Que es Entonces, básicamente esta parte de dentro eso, de la pieza, ¿no? es eso. Entonces siempre hay cactus dentro de mi trabajo. ¿Ya? Porque el cactus representa muchas cosas para mí, representa esa fuerza de sobrevivir con lo mínimo. Un cactus no fallece, es una planta que en desierto jamás muere. Y cuando hay nevadas o cuando cae lluvia, ellos realmente absorben tanto que son capaces de guardar dentro de sí agua. Entonces, eso representa para mí el cactus en mi obra. Y ¿Ya? que realmente es predominante dentro Es de la muy obra. predominante, sí, mucho. Tengo piezas explícitamente donde atrás tiene mucho cactus, siempre existe un cactus y siempre está la dualidad digamos, de la parte oriental, que es eso de la falta de agua con el exceso que se requiere para todo ese jardín. Ese Claro, jardín requiere el opuesto, claro. ¿verdad? Y aquí Y se ven básicamente los detalles, hay ¿verdad? los detalles de las obras. Lo que sucede es que si tú ves la obra y el acrílico de las personas que somos acuarelistas y luego hacemos acrílico, es muy distinto a los que hacen acrílico como algo esencial y como primordial. Primario. Sí, totalmente. O sea, las personas que hacen acuarela y luego van a otra técnica es bien distinto porque la acuarela nos obliga a pensar qué queremos, porque la acuarela es una técnica en la cual uno no puede regresar. O sea, la acuarela está diseñada para lo que tú quieres plasmar, es lo que vas a colocar. Esa es una de las razones por las que muchos artistas no mucho con la acuarela. En el acrílico, en el óleo, en todas las demás técnicas, uno puede empastar y regresar a lo que uno no quería o quitar o agregar. En el caso de la acuarela es muy distinto porque uno aplica ya lo que uno pensó y tiene que tener cierto dominio de qué quieres. Entonces, cabal, esa parte que tú colocas ahorita se ven perfectamente bien las luces y las sombras y están difuminadas precisamente porque están basadas como en un artista que maneja la acuarela. Totalmente, totalmente. ¿Cuál es tu proceso creativo, Ethel, para cuando vas a plasmar una obra y como este tipo que es tan grande? Bueno, en esta pieza particular la empecé como originalmente no iba a tener tanto fondo, sino iban a ser solo 3 planos, el primero, el segundo de la casita y luego todo cielo. Pero en el proceso me llegó una fotografía de una amiga que esta es la casa de sus abuelos en Totonicapán y cabalmente atrás estaba el trigo. Entonces, ahí es donde integro. Inicialmente creo una idea y en el proceso, como era acrílico, podría integrar esto. En una acuarela no lo hubiese podido hacer. Hubiese tenido que hacer una acuarela aparte, con la siguiente fase que se me había ocurrido en la pieza. Ok. ¿Ya? Esa es la diferencia que se tiene cuando se trabaja acrílico y en una dimensión tan alta y en tela. Entonces, eso fue lo que agregué, que fueron estos dos, que al final tienen que ver con el título final de la pieza, que fue La casita en la colina, así se llama. Ok. Y la otra es esto. Resulta que como cuando uno mira aquí se supone que estamos hablando visualmente de 1,5 metros de separación debido a la COVID. Como estaba en el proceso de la creación de la pieza y me sentía así, entonces aparecen 2 personas y una más grande. ¿Ya? Claro, la distancia que hay entre Que cada hay, o uno. sea, al final se puede adaptar para eso también el haber trabajado esta pieza en ese momento de la vida.
generalmente a todos los artistas nos pasa que lo que vivimos nos ayuda a plasmar, a desarrollar temas. Por ejemplo, en el caso tuyo, con el que solas invisibles, juntas invencibles, era eso, cómo agrupar, cómo hacer. Y debo comentarte que esto creó un boceto para un par de esculturas. En el proceso de aquí a finales de año, espero que estén esas 2 piezas ya trabajadas. Entonces, sí, pero es como te digo, y como dices tú, ¿cómo es el proceso? Los procesos en mi caso nunca tengo como nada definido, y eso es algo que amo de la acuarela, porque la acuarela yo vengo, me siento 2 horas y hice una acuarela, ¿me entiendes? Entonces yo puedo detener el tiempo en 2 horas y trabajarlo. Claro. Porque la idea preconcebida la vas armando en esa cabecita, y como la acuarela uno llega, se sienta a ver el papel y empiezas a dibujar y ya, porque lo tienes que tener totalmente listo y hecho. Es la gran diferencia. Entonces, el trabajar la acuarela siempre me ha permitido lo normal de las mujeres, entre el negocio de ofrecer arte, de hacer los asesoramientos, de dar clases para niños, y de la familia y de mi extensa familia, que algo de pasada platicamos de eso, y las actividades extracurriculares de los chicos. También logré encajar el arte con todo eso, y yo puedo ser de esas pocas mujeres que podemos decir que sus gastos absolutamente se cubren a través del arte. Qué lindo. Eso es algo que hemos venido hablando y fomentando en algunas entrevistas previas que he tenido con mujeres artistas, donde ustedes con su inspiración y con su ejemplo puedan motivar a otras jóvenes, a nuevas generaciones, de que sí se puede, de que sí es válido, ¿no? Dedicarse al arte y poder vivir del arte. Ahora, me gustaría, Ethel, que nos cuentes un poquito cómo surgió en tu mente esta figura icónica que es básicamente una mujer. Una mujer, y que siempre la plasmas en tus obras de diferente forma. ¿Cómo explicarlo? En la vida me ha tocado convivir tal vez el 80% de mi tiempo con varones, y muy pocas veces con mujeres, digamos, de cierta forma. Hay varones que son muy lindos, tuve suerte tal vez de poder trabajar con algunos jovencitos, les digo yo, porque a ciertos varones no les puedes decir que ya son adultos, porque se ofenden. Entonces, tengo a los jovencitos que me dieron mi primera oportunidad de curaduría, que fue Carlos Chaclán, es ceramista guatemalteco, trabaja para Nat Geo, entre algunas de sus expectativas maravillosas. Gustavo García Muñoz, acuarelista también, ganador de muchos premios. De hecho, él ganó una bienal en 3er lugar, de una Bienal de Arte País, con una acuarela de 1 metro por 80 centímetros, enorme. Y ganar con una acuarela en una Bienal, que no es acuarela porque entran todas las técnicas a competición, fue genial. ¿Ya? Entonces está él, y está Jaime Ramírez, que es un diseñador gráfico de los mejores de Latinoamérica. O sea, también. Entonces ellos hicieron un grupo que se llama Agua, Tierra y Fuego. Entonces se nos ocurrió en el año 99 a hacer una exhibición itinerante, y ellos tuvieron la fortaleza, digamos, de decirme, Ethel, queremos que lo armes. Y en el proceso encontré mucha gente que estaba interesada en apoyar el proyecto. Entonces fue, digamos, que mi primera experiencia internacional de curaduría, porque la exposición se hizo en Guatemala, Quetzaltenango, Antigua y San Salvador. ¿Ya? Entonces, en ese proceso, digamos, yo fui dándome cuenta de que de cómo la gente, o cómo ciertos artistas veían a las mujeres, y algunos de ellos hacen poemas, porque son muy enamorados. Entonces, digamos que yo todavía, este híbrido no había nacido en ese momento, estaba en proceso. Y entonces me empecé a dar cuenta que es cierto, o sea, para el 50% de la población mundial, las mujeres somos su inspiración, ¿ya? Y para el otro 50%, pues somos nosotras.
Entonces, ¿cómo armar la belleza y la fortaleza de espíritu de eso? Así es como emerge o como sale mi híbrido, con la delicadeza de los pétalos de las flores, ese aroma que cada una de las flores emerge y que cada hombre le causa algo distinto, el aroma de una flor, ¿no? Y la fortaleza de esas mujeres del interior de esta Guatemala profunda que lamentablemente es intensa, que tú ves a las mujeres con los chicos a tuto, que van con ellos a todos lados y que esa fortaleza no deja de que ellas sean sutiles, sean dulces con sus hijos. Entonces, eso representa en realidad el híbrido entre la mujer fuerte y la belleza de las flores. Que sin duda alguna es hermosa, de verdad, felicitaciones, las obras y las diferentes formas que le das o el entorno en que la plasmas, siempre te queda una obra muy, muy hermosa, así que de verdad, felicitaciones. Ahora, entrando ya un poquito más de lleno al tema, Ethel, cuéntanos un poquito cómo ves el escenario de Guatemala, el arte y el saber invertir en arte, o más allá del saber invertir en arte, el decidir invertir en arte. Es que eso es un tema importantísimo, el decidir invertir en arte. ¿Cómo? O sea, vienes tú y tienes X cantidad y dices, bueno, esta pared blanca, porque una pared blanca, yo tengo problemas con las paredes limpias, entonces, o sea, mucha gente ama una pared blanca y entonces digo yo así que, bueno, pues no, pero entonces vienes tú y dices, tengo X cantidad de plata y quiero poner una pieza aquí, pero ¿qué pongo? Esa es la primera cuestión. Entonces, muchas personas vienen y buscan asesoramiento en diseñadores de interiores, pero el problema que tenemos en Guatemala, que yo pude plasmar, fue que muchos de los diseñadores de interiores realmente no tienen una confianza en sí mismos para promover el arte guatemalteco. Y también surge que algunos sí la tienen, pero se casan literalmente con algunos artistas. O sea, no ven la amalgama que hay completa, sino son favoritos con X cantidad de artistas que hacen determinadas cosas, pero el invertir en arte hay que tomar en cuenta varios factores. Uno, yo quiero invertir en arte por decoración. Ok, entonces por decoración vengo y voy a una venta de muebles y hay ahí obra de arte que me dicen que es obra de arte, pero son canvas, quiere decir que son copias, hay alrededor de 5,000 copias mínimos alrededor del mundo, por decir poco. ¿Ya? Entonces la pieza vale, por decir, 2,000 y es 2 metros por 1 metro, por decir. Entonces, por ese precio también puedo conseguir algo guatemalteco de jóvenes que están empezando a ser artistas. Y entonces esos precios son buenos precios para jóvenes que están empezando a crear un nombre. Claro, porque no es lo mismo, perdón que te interrumpa, no es lo mismo que inviertas esos 2,000 quetzales en una Canva, una litografía que está ahí enmarcada, que porque es la copia de no sé qué X, a que inviertas esos 2,000 quetzales en un artista local que te creó una obra para ti, porque ese tipo de obras todavía no están masificadas y no la vas a ir a encontrar en cualquier imprenta o cualquier litografía, ¿cierto? Esa exclusividad. Esa es la idea. Entonces, tú tienes eso, cómo diferenciar entre una cosa y la otra. Entonces, ahí es donde entra, digamos, las galerías de arte o entramos las personas como yo que movemos obras de artistas, digamos, de contemporáneos míos o obras de artistas pues grandes como el maestro Chicará, como Rodolfo Abularaz, obras de artistas ya con mucho nombre. Entonces tiene que ver, por ejemplo, como dices tú, una obra de 2,000 quetzales, estamos hablando de una pieza para un artista joven, que es un buen precio. Ok, vengo yo y invierto 2,000 quetzales en el 2020 en una pieza de un artista. Entonces, ¿dónde está la plusvalía? Porque cuando tú inviertes en una obra de arte de un artista guatemalteco o de un artista a nivel latinoamericano, que ya ahorita todos los gobiernos están interesados en colocarnos en la llamada economía naranja,
porque ya se dieron cuenta que los artistas manejamos el 4% del PIB mundial. Eso es mucho dinero, ¿ya? Entonces, quiere decir que así hay mucha gente que sabe que invertir 2,000 quetzales en una pieza es a futuro, a 10 años, puede estar que se haya triplicado, que haya llegado 8 veces su valor, ya claro, como mínimo. Eso es lo que se espera generalmente cuando uno invierte en arte en una plusvalía 10 años. A 40 años ni hablar. Estábamos hablando la otra vez, ¿recuerdas tú? Sobre el maestro Chiak Chicará. El maestro Chiak Chicará, tú comprabas una pieza de los años 70, te costaba 280 quetzales y estabas hablando de una pieza de 1 metro por 1 metro. Grandísima. Ya. Ahorita estás hablando de una inversión de esas piezas que costaron 280 quetzales en aquella época. Ahorita están valoradas más o menos entre 18,000 y 25,000 dólares dependiendo la serie. Entonces, ahí donde te das cuenta de que realmente el aprender, el asesorarte de forma correcta hace que tu plusvalía en inversión realmente funcione. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo se aprende a manejar ese tipo de criterio? Habemos muchas personas que quitarte oficialmente de la mente que tú estás comprando obra por decoración. Simplemente, o sea, tú no vas a comprar una obra que coincida con la alfombra persa, ya, tú tienes que invertir en obras de artistas que están emergiendo, pero también hay que tener cuidado, porque resulta que, pues, en Guatemala hay, digamos, 5 o 6 tendencias de gente que promueve determinados artistas, pero el problema es que cuando llegan a un nivel alto, no pueden mantener el nivel alto, porque la plusvalía en arte no es que este año costó 1,000 y el próximo año van a costar 10,000, porque cuando ese brinco pasa a través de algunos artistas, a través de algunas fundaciones en Guatemala o algunas subastas que se hacen, y después para este artista es imposible mantener ese precio y él tiene que vender, ya él tiene que pagar sus gastos, entonces es cuando sale ese doble mercado que está existiendo mucho en Guatemala, donde hay ciertos artistas que le dan un precio a la galería, un precio a la fundación, un precio para subasta y un precio muy distinto si tú se lo compras directamente. Claro. ¿Ya? Entonces, esos son los impases que cualquier persona que quiera invertir en arte tiene que analizar. ¿Ya? ¿Y cómo puede uno asesorarse adecuadamente, Ethel, si quiere invertir o aprender a invertir? Como tú bien dices, bueno, ahorita tengo esta plata extra y pues sí quiero invertir en una obra linda. Entonces, ¿qué es lo que uno debiera de hacer? ¿A quién recurrir? Porque también no tenemos la cultura de ser amantes del arte o de ser conservadores del arte o de apreciar el arte como debiéramos. Entonces, como que tenemos que también irnos educando para poder valorar y reconocer las tendencias de arte en Guatemala y las líneas de artistas. Entonces, en ese sentido, ¿cómo nos puedes tú aconsejar? Bien, ahí es donde entran los 3 factores. El factor de los mecenas en el arte, el factor de las personas que te aconsejan, o sea, o el factor del hecho de que una amiga tuya le guste el arte y compra de determinados artistas. Tú tienes que tomar en cuenta las tres ramas. Por ejemplo, en la cuestión de mecenas, hay instituciones guatemaltecas que tienen grandes y bellísimas pinacotecas, ¿ya? Entonces, los bancos son parte de ella y casi todos los bancos tienen libros editados sobre sus pinacotecas. ¿Ya? Entonces, cuando tú estás iniciando en esto, bueno, es como leer, como a ver esto. Dentro de la gente que compra arte siempre va a haber abogados, gente de la banca, médicos, sí, pero son pocos los que realmente invierten en artistas con cierto nivel, porque hay algunas artistas que, por ejemplo, hay un artista genial que está ahorita trabajando una cuestión para apoyo de cuestiones de niños con cáncer. Me parece que está creando una serie de mascarillas y que las venden por internet y las ofrecen. Esta chica
pues es alguien que tiene de unos 10 años en el arte, no se dedica totalmente a esto, eh, y maneja cierto grupo de artistas, digamos, de familias pudientes de Guatemala. Entonces, cuando tú inviertes en un artista que no no sobrevive directamente del arte, sino que es como un adicional, entonces el nivel de plusvalía generalmente crece muy poco y en muchas ocasiones a los 10 años u 11 desaparecen del mercado estas personas porque se dedican a otro tipo de actividades. Y entonces, por ejemplo, invertir en una pieza en ese momento te garantiza una plusvalía que llega a 10 años, pero ahí se estanca y ya no sigue subiendo. La ventaja del arte es que nunca se devalúa. O sea, siempre va a llegar a un nivel y ahí se va a estancar. Ya, esa es una cuestión. Lo único que sí hace que no se estanque una inversión en arte es que el artista llegue, por ejemplo, a tener unos 25 o 30 años de trabajo continuo y o que sea genialísimo y que fallezca joven, que ha pasado ya en Guatemala varias veces en los últimos años. Entonces, eso hace que la plusvalía, debido a que no va a haber un trabajo posterior, termine en ese proceso. Pero eso es lo que hay que ver, o sea, tenés que tomar en cuenta las personas que compran arte, que te pueden ayudar, que son amigos tuyos o conocidos de algunos amigos tuyos que sabes que tienen esculturas, pinturas, todo el tiempo tienen obra y ya dicen no tener paredes y les aseguramos que siempre compran porque hay una pared. ¿Ya? Otra cosa importante cuando se compra arte, inicialmente hay que comprar arte no de grandes dimensiones, sino de forma que uno pueda organizar en varios espacios, en varios ambientes, una pared donde uno pueda poner varias piezas. Nunca hay que poner piezas exactamente del mismo tono de color, porque cuando uno quiere hacer una inversión, tú tienes que conectar con la obra va a estar contigo viviendo 15 años mismo en tu vida, porque tú vas a ver la obra todos los días. O si no, va a pasar como me pasó a mí hace muchos años. Alguien me compró una pieza de un amigo muy querido, pero que a él le gustan las mujeres, pues pinta mujeres. Pues cuando vas viendo los cuadros, hay mujeres desnudas, hay mujeres en traje de baño, hay mujeres por todos lados, ¿no? Y entonces muchas mujeres dicen, no, que yo no quiero eso. Entonces el pobre tenía una pieza que amaba, pero que la tenía en la puerta de su armario y que cada vez que abría su armario miraba su cuadro, cerraba el armario y ya no podía ver su cuadro. ¡Ay, qué tristeza! Sí, pero sucede eso, o sea, él invirtió en el cuadro de esta persona hace 15 años. Esta persona ahora pues ya ni siquiera vive en Guatemala, sino vive fuera y su precio se triplicó, se cuadruplicó en muchos sentidos, pero no había visión a futuro porque la pieza no le gustaba a la esposa. Entonces, es importante que cuando uno escoge una pieza haya esa afinidad, porque esa pieza va a estar mucho tiempo en casa. Ya. Claro, y si te gusta el arte, si te gusta esa pieza, no hay por qué esconderla, creo que es parte, es parte de... Ajá, es parte de lo que tienes que hablar con la gente que está a tu alrededor o que convive contigo. O sea, si tú te identificaste de alguna manera con esa obra, es para que la aprecien, para lucirla, para eso, para disfrutarla, para llegar a casa, tomarte una copa de vino, ver la pieza y decís, ay, sí, me gusta. Soñar. Pero pienso que cuando uno hace eso, no, voy a comprar una de tal porque me hace falta. Entonces, de pronto tú vienes y tienes una lista de 10 o 15 personas de las cuales vas viendo que va evolucionando su trabajo y vas comprando. Ahora, hay otra versión de comprar arte, la que te gusta, el arte, así como cuando uno compra un par de zapatos. Impulsiva. Punto, sí. Entonces, ahí está la dualidad de que resulta que sí compras por inversión y se multiplica o compras por inversión, pero ahí se quedó, porque empiezas a comprar de mucha gente. ¿Qué pasa con esto? Resulta que cuando tú tienes esa cuestión de ser compulsivo comprador de arte, tienes que tener 3 o 4 piezas explícitamente de artistas muy grandes guatemaltecos cuya inversión sí va a ser muy grande. ¿Para qué? Para que toda esa obra que tienes de artistas que están en proceso de crecimiento se vuelva una pinacoteca.
Ya no simplemente tener arte porque me gusta, sino claro, tienes por como una tus piezas excepcionales y las otras que acompañan porque por impulso te gustó, la compraste, pero tus piezas clave pues son de artistas de renombre. Ahora, en ese sentido, Ethel, ¿cómo está el mercado guatemalteco en cuanto a artistas? Me voy a enfocar un poquito al género. En cuanto a artistas femeninas y la parte de inversión, ¿qué tanto están promoviendo sus obras? ¿Qué tanto las están adquiriendo los ciudadanos amantes del arte en Guatemala? Mira, en la cuestión del arte a las mujeres, gracias a Dios, es un factor bonito porque siempre se colocan, siempre hay en todas las pinacotecas o las pequeñas colecciones de arte en Guatemala tienen obra de artistas guatemaltecas, porque, por ejemplo, quienes nos abrieron el espacio a nosotros fue, por ejemplo, Ingrid Klusman, Isabel Timeus, la maestra Ana María Martínez Sobral. O sea, ellas abrieron el campo, ellas fueron las primeras que realmente decidieron que iban a ser artistas hace 50 o 60 años y gracias a ellas, a nosotros se nos ha ido haciendo más fácil el colocar nuestro trabajo. Y como las mujeres conectamos fácil con otras mujeres, entonces, mira, haceme una cosa, pero quiero que me le incluyas tal cosa a mi pieza, y entonces somos más anuentes a hacer este tipo de agregados. De flexibilidad dentro de sus piezas. Así es. Entonces, las mujeres, al tener esta cuestión, nos es fácil mantenernos en el medio. Ahora, como cualquier cosa a nivel mundial, las mujeres tenemos un precio muy distinto al que tienen los varones. O sea, a nosotras nos regatean terriblemente el arte. Ya, también pero es parte de esto, ya. O sea, a veces uno dice, ay, no, yo quisiera tanto por esa porque le tengo un cariño especial o porque la pieza me llevó 6, 7 meses terminarla o qué sé yo, pero a la hora de entrar al mercado, ¿querés la pieza guardada en el estudio o preferís la promoción de tener la pieza en una pared? Porque no hay mejor promoción para el arte que una pieza colgada. Totalmente. Totalmente. Entonces es ahí donde hay que tomar en consideración qué queremos, ¿va? Claro. Entonces, eso tiene que ver con eso. También tenemos que regresar un poco a la cuestión de la inversión en arte. Por ejemplo, tenemos artistas como Abel López, que te recuerdas, te envié unas imágenes. Abel es distinto. Abel, nosotros vemos y resulta que los árboles reales son solo los que están a la orilla del muro. Lo que se ve reflejado en la pared, esos son árboles pintados. Eso es un gran mural en la entrada de la Universidad de San Carlos. Se empezó a trabajar antes del cierre de esta cuestión de la COVID. Claro, es un mural terminado. Los árboles y el mural son árboles. Ajá. Va, por ejemplo, entonces estás hablando de un mural de más o menos 4 metros de alto por casi 35 de largo. Ya, es un artista que uno dice, a la gran, pero ¿cómo decidió armar todo eso? La cuestión es que lo hizo. Dios gracias, pudo hacerlo. Y él es de esos extraños artistas, digamos, que le dan valor a una pinacoteca, pero que su arte vendible es poco, porque él hace mucho eso de hacer murales y hace performance, ya que son cosas que son efímeras, porque un performance es totalmente efímero. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Solamente la fotografía, como está en las siguientes 2 imágenes, que son esa, por ejemplo, es una protesta contra el Congreso, porque te das cuenta que es la puerta del Congreso, pero esto surge después de esas grandes protestas que hubieron cuando la cuestión de que se pedía la renuncia de Valdetti y de Pérez Molina. Entonces, lo único que queda de toda esa amalgama de cuestiones políticas, porque los performances de los artistas generalmente tienen que ver con cosas políticas, con cosas totalmente absurdas, porque también tiene que ver con lo absurdo el performance. Entonces, lo que te queda son las fotografías. Entonces, en este caso, por ejemplo, el artista tiene este tipo de ideas, ¿no? Y bueno, bien, hace su
su muñequito y dices tú, ay no, pero si eso mi hijo lo puede hacer. Sí, pero el performance tiene que ver precisamente con esto de ser adulto y querer volver a ser niño, ¿ya? Entonces, cuando un artista plasma una cuestión que tú vienes y la comparas cuando no tienes mucho nivel de educación en un performance, y dice, no, pero si eso cualquier niño lo hace. Entonces, ese sentido doble del arte que te puede hacer pensar como un adulto o a veces te puede regresar a pensar como cuando eras niño. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, esa pieza es Ícaro, ¿va? Es un ícaro guatemalteco con plumas de un gallo guatemalteco, ¿no? Claro. Entonces, eso. Pues, por ejemplo, él es un artista que se incluye ya en un proceso de pinacoteca, ¿ya? Porque necesitas en una pinacoteca tener obra de artistas consagrados como grandes maestros, por ejemplo, así como Manolo Gallardo, como Mario García, como una pieza de Carlos Chaclán, por ejemplo. Carlos Chaclán es un gran artista guatemalteco, él maneja cerámica escultórica y mucha gente no compra su arte porque requiere un nicho específico, o sea, un nicho que ya originalmente el arquitecto que diseñó tu casa es para que coloques esculturas, porque como la escultura del maestro está hecha en cerámica, un golpe y la pieza desaparece, ¿verdad? ¿Y qué sucede, por ejemplo, al regresar en esto? Cuando tú vienes y tienes una pinacoteca, tienes obra en escultura de determinados artistas que se dedican a escultura y esto implica que sea bronce o que sea resina, que son materiales relativamente más perecederos que una pieza en cerámica. Ya, pero el valor de una pieza en cerámica, que es una pieza única de una persona que internacionalmente le está yendo muy bien en el mercado, implica que tu pinacoteca puede subir. O sea, ya el concepto que hablaba. De manera implícita, ¿no? Porque él está internacionalmente teniendo mejor plusvalía, entonces lo que tú tienes automáticamente sube de valor. Así es, eso es. Entonces, en esas cosas, esas en las que nos tenemos que ir fijando para dejar de comprar arte por decoración, arte por moda, porque, es que fulanita se compró una pieza de tal artista y, ya no sé de arte vos, pero ella tiene uno, yo quiero uno igual, ¿va? Entonces, cuando uno ya deja esa cuestión de imitar simplemente sin saber por qué razones tiene tal pieza y tal otra, algo, por cierto, interesante es, hay personas que no sé por qué razón tienen 5 o 6 obras de la misma artista en dimensiones grandes, porque a veces se pueden tener 6 o 7 piezas en diferentes pequeñas de diferentes tamaños que al final te arman una especie de collage de la misma artista y uno puede llevar un proceso de lo que ella hacía hace 15 años a lo que está haciendo ahorita. Claro. Ya, porque inclusive mi personaje ha evolucionado. No creas que siempre fue tan colorido. Hubo una época que y los primeros que amablemente tú nos obsequiaste para que les diéramos a algunas de las mujeres que hemos ido entrevistando en el tiempo y algunos de los que me mandaste eran como monocromáticos. Ajá. Cabal, entonces ahí tú te diste cuenta de la evolución de mi trabajo. Es notoria sí, totalmente que le fuiste dando, sin duda alguna. Ahora, Ethel, ¿en qué lugares puede uno abocarse acá en Guatemala como para ir, visualizar arte o visualizar opciones y de ahí poder ir definiendo qué tipo de línea de artista es el que más con el que más empatizo yo y el que más me jala y con el que más me identifico con sus obras? Bueno, hay 2 caminos. Uno, el buscar las galerías de arte y buscar los espacios de algunas fundaciones que tienen obra de arte permanente para vender al público. Hay una fundación que tiene una sede en Zona 14 y en Cayalá, por ejemplo. Hay otra que está en Zona 5. Fundación Rosa Beltrán y Fundación País. Fundación País, las dos, sí, cabal, ellas. Está
el túnel, lo que pasa es que no olvidé preguntar si podía decir. No, tú dale aquí con galería El Túnel. Motivamos a que la gente conozca dónde puede ir a ver arte, así que tú dale. Esta Galería El Túnel, que son espacios, digamos, que ya tienen mucho nombre. Y hay artistas, hay galerías como un poco más jóvenes, digamos. Más emergentes. Más emergentes. Entonces, por ejemplo, está Bellas Artes, que está en el kilómetro 24, carretera El Salvador. Está en Panajachel, la galería que se llama Pana, la Galería Panajachel, que es del hijo de Nancús. Por ejemplo, en esa galería tú tienes mucho arte, digamos, naif, que le llaman, ¿no? Pero un naif ya mezclado con contemporáneo. Entonces encontrás otra amalgama. Allí hay muchos artistas del altiplano fuera de Guatemala. Impresionante cómo tú vas a Madrid y te encontrás obras de estos artistas, cómo es que vas a Alemania y son artistas guatemaltecos del lago. ¿Entendés? Que dentro de Guatemala no se les conoce o no se les divulga de la misma forma. Claro, tenemos que hacer eso. Este chico maneja esos artistas y él va a muchas ferias de arte en Europa. Ahorita este año, pues definitivamente muchas cosas cambiaron, pero entonces, por ejemplo, él tiene una amalgama distinta a lo que manejan todas las galerías aquí en Guatemala. Por ejemplo, en Quetzaltenango está la galería de Bésica, que es de una chica de Lucrecia Sunún. Ella y su esposo tienen ese espacio. También está Rolando Sánchez, que tiene su galería también en Quetzaltenango. Entonces, ¿me entendés? O sea, hay espacios ya. Por ejemplo, en Jalapa hay un lugar que le gusta mucho apoyar el arte, es un hotel, no recuerdo bien, Villasol creo que se llama. Ellos manejan los artistas que de ahí cuelgan su arte en el hotel y lo venden. ¿Entiendes? Otra cosa totalmente distinta. ¿Va? Claro, es una forma de exposición. No es una galería, pero promueven arte. Claro, lo exponen de alguna manera y que eso es lo que necesita el artista. Ahora, Ethel, así como tú nos plasmaste esta obra que cuando tú y yo conversamos, pues te di los elementos, o te dije lo que yo visualizaba, lo que me gustaría. Cuando alguien te busca o regularmente te buscan para que hagas obras como muy personalizadas, como muy de acuerdo. He tenido suerte en ese sentido. A veces sí, a veces no. O sea, por ejemplo, pero lo haces. He tenido suerte por decirte, Eric Sacrison con Ediciones Don Quijote, hubo una Navidad que me dijo, Ethel, mira, quiero que me hagas y entonces me inspiré en una serie que se llamó Las Mujeres del Quijote. Las pinté en hojas de un libro del Quijote muy antiguo que tenía en mi poder en ese momento, y hice 25 piezas, intervenido el papel del libro, porque Ediciones Don Quijote imprime libros, entre otras cosas. Entonces era como buscar esa amalgama de qué representaba. Por ejemplo, tengo Ediciones Don Quijote, está la gente de la farmacia de la comunidad también, regalaron obra mía durante muchos años. La Fundación GIT Continental también me apoyó, creando, para cada una de ellas se tenía que crear un concepto que uniera mi trabajo y lo que representaba la empresa, ¿verdad? Entonces sí he tenido suerte, alrededor de 14 o 15 empresas que me han apoyado en el proceso de la vida, ¿ya? Qué lindo. Y por ejemplo, trabajé 2 acuarelas para el Museo Forma. El Museo Forma queda en El Salvador y es a través de la Fundación Pro Patronato del Patrimonio Cultural, se llama digamos, la fundación de ellos. Fue que yo trabajé esas 2 acuarelas en el año 2002, claro. ¿Ya? Que fue parte de las cosas interesantes. ¿Tienes obras disponibles a la venta, Ethel? Y si alguien quiere conocer un poquito más de las obras que has hecho o que tienes ahorita en disponibilidad, ¿las pueden ver en redes sociales? Sí, en Instagram está la mayoría de piezas, que algunas aún están disponibles.
Ya generalmente hay acuarela en Instagram, están las acuarelas de 5 por 7 pulgadas, que digamos que es lo que más hago, lo que más trabajo. Y en base a eso, a veces se hacen trabajos específicos de alguien que le gustó una acuarela, pero quiere esa, pero que le agregue más elementos, y entonces ahí es O donde... la quiere más grande. Sí, ahí es donde surgen las acuarelas grandes, porque la acuarela es muy importante, una acuarela es de formato pequeño. O sea, tú vas al museo de Winsor & Newton en Londres, y Winsor & Newton es una de las fábricas más importantes de acuarela a nivel mundial. Ellos tienen un pequeño museo donde tú vas a ver acuarelas hasta de 4 por 4 centímetros, porque la acuarela son cosas pequeñas, porque está diseñado para formato pequeño. Y acuarelas hechas hace más de 250 años en papel fabriano y usando el pigmento Winsor, porque esa es la idea, de mostrar y probarle al público que una acuarela, sí, o sea, la acuarela es tan noble como un óleo, porque la gente piensa que la acuarela se destiñe, y sí se destiñe, pero es porque la gente la pone a sol. O sea, si tú pones tu acuarela en un momento determinado de una pared donde en los cambios de estaciones le va a pegar el sol, va a haber una degradación del color, pero eso es normal con cualquier pintura, también puede pasar con un óleo o con un acrílico. Claro, y es recomendable enmarcar siempre las acuarelas con vidrio, sí, con... toda la vida, una pieza, cualquier pieza que sea pintada en papel, porque puede ser una acuarela, una témpera o acrílico trabajado sobre papel, debe protegerse con vidrio. Ajá, ok, sí. Buenísimo. El tiempo increíblemente se nos fue, Ethel, ya casi vamos terminando. Entonces, me gustaría que nos dejes ya para concluir consejos bien claves para que nosotros como ciudadanos que queremos culturizarnos y culturizar a nuestros hijos a través del arte, pues cómo podemos aprender esos tips para poder invertir adecuadamente en el arte guatemalteco. Pues miren, ahora con esto de las redes sociales, pues es seguir a muchos artistas guatemaltecos, los proyectos que se hacen, los conversatorios. Fundación País está haciendo mucho conversatorio ahorita. Por ejemplo, El Ático. El Ático es una galería que era físicamente en zona 14, pero por lo de la pandemia emigraron a redes sociales. Entonces uno puede venir y escribirle ahí a Luis Escobar qué piensa de tal obra o qué piensa para tal espacio. Eso ayuda a que uno decida. Y el arte, como le decía, hay dos formas de comprar. Arte muy bien pensado, que sí voy a invertir esto porque quiero que se multiplique y esperar que realmente sea así, o comprar arte porque simplemente te gusta y empezar a hacer tu propia colección. En el proceso uno se va a dar cuenta de que hay algunos errores de inversión y hay otra en la que la inversión pues funcionó, ¿ya? Pero lo importante es buscar, digamos, los grandes eventos. Eso es otra cosa también. Hay mucha gente que ve que dice galería de arte, cóctel de inauguración de tal hora a tal hora. Y dice, ay, pero ¿qué es un cóctel? ¿A qué voy a llegar? ¿No? Porque Bellas Artes nos pasó con Susie Tabush. Tuvimos varios invitados ahí que la gente llegaba porque habían recibido la invitación o porque nunca en su vida habían ido a un evento de una galería de arte en un centro comercial, y entonces nos pasó eso, de no saber la gente cómo interactuar. Entonces, en un evento en vivo donde va a estar el artista, la idea de la galería es que usted llegue, conozca al artista y entienda el porqué de pintar de la obra, ¿no? De sí. Eso, es esa interacción, porque después ya no tiene uno esa interacción con el artista. Es imposible porque ya la galería se dedica a ver la comercialización como tal, como una inversión de las piezas. Entonces ya uno como galerista, uno ya tiene un grupo de amigos que de pronto le gusta esto y la obra de arte se tiene que ir a probar, se hacen las negociaciones. Entonces usted pierde el derecho de poder conversar con el artista. Para eso está diseñado el cóctel.
Claro, para Ya. conocer un poquito más, para Así es, para darse uno. claro, tal vez vemos la obra y nosotros tenemos una percepción de la obra y el artista la hizo pensando en otra cosa, entonces para que nos cuenten un poquito más. Pues ahí no sé si has ido viendo los mensajes que te he ido proyectando, Ethel, pues felicitaciones por tu arte, que qué bueno que estuviste con nosotros y la verdad que te agradezco enormemente tu tiempo, esta explicación educativa, porque eso es lo que tenemos que hacer, educarnos para saber invertir en arte, conocer a los grandes artistas guatemaltecos que hay y así que para empezar, en el caso de nosotros las mujeres, identificarnos con ese personaje con esa característica que Ethel tiene para todas sus obras y conozcan las obras de Ethel a través de sus redes sociales o igual la pueden consultar para que ella les asesore en la adquisición de obras de arte. Eso es interesante. Muchas gracias también por eso, dejarme esos pequeños minutos, un par de minutos extras. Cuando uno quiera comprar arte o te llega alguien, yo tengo muchos clientes que les llevan a oferta y me mandan las fotos y mi punto de vista, trato de ser muy parcial, muy parcial en lo que opino de los artistas. No tengo ninguna razón digamos, de decir que un artista no sirve, porque esa es una palabra y una forma muy grosera. No, todo tiene que ser muy objetivo, no como muy parcial sobre solo el grupo de artistas que yo te estoy promocionando son los válidos, porque debe ser amplio, debe ser muy amplio esto. Y conforme uno va en el movimiento del arte, te vas dando cuenta de que a veces hay muy buenas piezas que se quedan guardadas, que jamás encuentran una pared, porque no hubo quien la promocionara de forma correcta. Claro. Bueno, pues aquí está, si usted quiere ir aprendiendo y poniendo su hogar, su oficina, su empresa con piezas de artistas guatemaltecos a los que no solamente va a valorar el arte, sino que además va a aportar a que ese artista vaya creciendo, vaya trascendiendo y también consumo local, en vez de, como decíamos al principio de nuestra conversación, ir y comprar una litografía o una Canva de una obra que el cuadro original está en Italia, en París, en qué sé yo qué país, tenga usted la exclusividad de tener una obra para usted, por un artista con el que usted conversa, con un artista al que usted le ve los ojos y le dice qué le inspiró para esa obra. Así que lindo. Gracias, Pati querida. Felicitaciones por sus obras de arte. Toda mi admiración nos dice. Así que, Ethel, ha sido una conversación muy rica, muy enriquecedora, muy educativa para todos los que queremos promover el arte guatemalteco, aprender del arte guatemalteco e invertir en el arte guatemalteco. Así que a todo nuestro público, muchísimas gracias por eso, por sumarse con nosotros. Acá nos dice, bravo, qué excelente entrevista, gracias a ustedes por sumarse con nosotros. La entrevista pues ya queda en nuestro Facebook y dentro de unos momentos ya estará en nuestro canal de YouTube para quienes quieran verla o compartirla y para quienes quieran conocer más acerca del arte, pues los invitamos a que sigan a Ethel Guerra en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, la encuentran como Ethel Guerra. Así que, Ethel, muchísimas gracias por tu tiempo, linda noche y gracias por compartir tus conocimientos con todos nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por darme el espacio. Linda noche para todos, muchas gracias.